Muy bien, ahora sí. Hace unas horas iba a grabar, pero me equivoqué y piqué iniciar transmisión. Estoy usando OBS para hacer estos videos porque inicialmente tenía el propósito, la intención de hacerlo a través de la plataforma de Twitch, pero como ya había dicho antes, mi conexión no es para nada buena, entonces pues decidí hacer pregrabados en YouTube. La vez pasada que pues empecé a hacer esta transmisión, no me di cuenta hasta 2 minutos después, 6 minutos después, menos de 8 minutos. Me dio mucha vergüenza, porque al final del día suele haber 1 o 2 personas viéndome. Y yo sé que no represento un número tan grande, pero siento que es como hacer el ridículo en persona. Que más que hacer un ridículo, siento que es un error bastante obvio, bastante inocente y ya poco creíble. Así como enviar por equivocación un screenshot a la misma persona a la que le sacaste ese screenshot en la conversación. Siento que es poco creíble cuando uno se equivoca de botón, pero puede pasar. Los accidentes pasan y la realidad es que la torpeza no tiene límites. Soy Silvia, mucho gusto, y pueden ubicarme en diferentes redes sociales como Nelaria Val. Gracias por estar aquí conmigo. Quiero hacer un recuento de lo que estuve hablando la última vez en esta transmisión en vivo y que tenía el propósito de decir en este video pregrabado. Muy bien, habíamos empezado con el gancho de que uno no es haragán con aquello que ama. El amor nos impulsa y nos da este compromiso de seguir adelante. Es voluntad dentro de las actividades que queremos. Es verdad que nos sentimos obligados, presionados y nos orillan a ser eficientes, constantes, y que si muchas veces no vemos reflejada esta constancia de manera obvia a través de un calendario o un recuento de 3 veces por semana hago ejercicio, o todos los días voy al gimnasio, 4 días a la semana practico idiomas, tejido, dibujo, etc., no me gusta y no lo amo. Una parte es cierta y la otra creo que es demasiado severa. Es verdad que si nosotros amamos algo encontramos el tiempo, aunque por las dinámicas de nuestro día a día, incluso aspectos como la economía, tienen que ver en cuánto tiempo realmente invertimos en lo que nos gusta y apasiona. Un ejemplo, yo conseguí un nuevo trabajo. No es en el campo que quisiera, pero es dentro de la educación y eso me fascina. Me hace sentir muy orgullosa de mí misma el saber que soy congruente, que dije la verdad cuando hablaba de mi compromiso con la educación, con mi interés en la educación, cuando decía que yo aprendería mucho de estas experiencias, porque es cierto, siempre he sido alguien que sale a la hora del contrato, ¿no? Si salía a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde dejaba de trabajar. Si salía a las 4, a las 4. Porque era consciente de mi papel dentro de la empresa. Fuera un pilar fundamental o no, fuera completamente reemplazable, siempre me tomé una relación aparte, distante. No lo incorporaba a lo que yo soy. Al menos no el trabajo. Y cuando empiezo a dar clases, yo salgo de la institución, vuelvo a casa y me siento frente a la computadora a escribir, a investigar, a buscar ejemplos y actividades que se adapten al nivel de mis estudiantes. Yo tenía bastante tiempo libre y, a diferencia de mi anterior trabajo, que no tenía nada de tiempo libre, tenía como 2 horas, me sorprendí mucho del tiempo que invertía en las clases, que era parte de mi trabajo. No había una remuneración extra y muchas veces las actividades no salían como yo quería. Había muchos estudiantes malagradecidos, más los adolescentes que los niños, pero a los niños uno no les puede pedir que sean tan conscientes y responsables como a los adultos. Entiendo que tienen un grado de conciencia y pueden hacer un compromiso, porque los niños no son tontos, que eso quede claro, pero tampoco puedo pedirles que entiendan
todo lo que implica la labor docente. Sé que hay unos que lo van a entender y hay otros que no, que tienen más desarrollada la conciencia y la empatía, otros que no. Y no está tan mal. Claro que hay niños que son muy inconscientes, muy ensimismados, muy mimados, egoístas, incluso algunos a los que les han inculcado la maldad, que desean ser malos con sus profesores. Pero no voy a hablar de eso. Y no estoy diciendo que todos sean así o que a mí me tocó el caso 1 en 1.000.000. No. Me estoy desviando de la tangente. El punto era que a través de mi compromiso y de las actividades que yo hacía, fue que me di cuenta de este amor, de que yo quería invertir ese tiempo en la calidad de mi contenido, de mis clases. Entonces, decíamos que uno no es Aragán con lo que ama. Y la escritura es una de esas cosas. Cuando era niña, yo tenía ese gusanito, esa espinita de querer escribir, pero nunca fui buena. No sabía de qué escribir y sea un efecto Pigmalión o la profecía autocumplida, o sea un conocimiento muy profundo de mi ser, yo sabía o entiendo que no soy tan creativa. En verdad, y no es por menospreciarme, pero la creatividad no es algo que me venga tan bien. Para mí, cosas como Canva son un poco complicadas y las inteligencias artificiales han venido a ayudar a gente como yo que de verdad necesita más que una mano para eso. Y aún así no son la mejor herramienta a nuestra disposición, porque hace falta un buen usuario, consciente, responsable, capacitado y creativo. Bien, aún así no me desanime, no es como que echar al baúl de los sueños rotos la idea de ser escritora, pero ¿de qué quería hablar y para quién? Eso siempre ha sido muy importante para mí. ¿Por qué quería escribir? ¿Por qué quería hablar? ¿Por qué no hacer películas o música? Al final, cualquier tipo de arte tiene un fin similar, solo que el medio es muy distinto. Bueno, uno de mis autores favoritos es Haruki Murakami, por razones bastante sencillas. Después me di cuenta de características muy obvias dentro de sus obras y mi vida cambió después de eso. Yo jamás había pensado que era un autor deprimente, por ejemplo. Y resulta que sí lo es. A ojos de muchos, igual y no. Pero a mí me gustaba cierta sensatez en sus personajes, la simplicidad de las palabras, porque eso sí, yo no entiendo el lenguaje académico ni en la literatura lo más rebuscado. Es difícil para mí. De hecho, con pocas obras he utilizado audiolibros, pero en lo que concierne a artículos académicos o textos que ya no son novelas, sino son ensayos o reflexiones acerca de un tema científico social en particular, me ayuda mucho ver conferencias, audiolibros, entrevistas, porque yo necesito escuchar a alguien. Y aunque sean las mismas palabras, si yo leo algo muy complicado, muy rebuscado, si leo un concepto muy complejo, no doy más. Entonces, regresando a Murakami, en este libro, ¿de qué hablo cuando hablo de escribir? Yo pensé que era una novela, resulta que no. Es una especie de diálogo íntimo con el lector, donde nos habla de su experiencia como escritor, cómo empezó, qué lo inspiró, cuando escribe de personajes, acerca de la realidad, la importancia de los premios, el público para quien escribe, cuál es la voz del autor, todas estas cosas. Entre ellas hace mención de que uno necesita leer para escribir. Y no es que sea una devoradora de libros, en lo absoluto, pero me considero alguien que disfruta lo que lee y que lo entiende la mayor parte del tiempo. Tal vez no a la primera, pero lo entiendo. Entonces, me da gusto saber que este deseo de ser escritor no venía de la nada, que realmente venía a la par. Tal vez me inspiré por autores que leía, tal vez me gustaba ver un libro, porque, admitámoslo, los libros también pueden ser superficiales.
De lo contrario, no existirían ediciones como las de Fractales de pasta dura a un precio relativamente económico. Y muy bonitos diseños, por cierto, que yo sí me dejo seducir por portadas bonitas. Creo que es muy importante la edición de un libro. En fin. Durante la secundaria, recuerdo que en segundo año, en la clase de Historia Universal, había un profesor que, para conocernos mejor, hizo que escribiéramos una especie de carta hablando de nuestro futuro. Y por alguna razón yo me proyecté como una escritora, no muy reconocida, pero era alguien que llevaba años trabajando dentro de ese ámbito. Me movía de ciudades y era todo bastante nostálgico. A través de sus cuestionamientos me di cuenta de que tenía una visión bastante eurocentrista. No me he despojado de ella del todo, pero curioso saberlo. Y creo que estoy bastante agradecida con eso. Jamás me hubiera dado cuenta si él no hubiera cuestionado por qué me interesaba vivir en varias ciudades de Europa y no tantas de América Latina y mucho menos de Asia. Yo creo que es más por el cliché que otra cosa. También recuerdo que uno de los fragmentos dentro de mi respuesta fue que eran ciudades históricas y bastante pintorescas. Total, pasan los años y no sé exactamente de qué quiero escribir. En el 2010, más o menos por esa década, fue un boom distopía adolescente. Yo nunca quise escribir ninguna historia adolescente de ese estilo, de ficción. Pero, bueno, era una opción. Nunca fui una lectora comprometida con esos libros. Tuve amigas que sí. Me interesó mucho cómo las mujeres jóvenes de mi edad solían leer esa clase de libros. Por ahí tal vez era a donde quería ir. Bueno, yo conozco personas, una en particular, y esa persona me inspira a escribir, pero escribirle a esa persona, por cuestiones de tiempo, de etapas de madurez emocional, por cuestiones familiares, sociales, globales, como la pandemia. Le escribí y le escribo durante años. Le escribo una especie de cartas, porque no son cartas como tal. Me gusta la introspección, va por ahí. Estudio comunicación, me fascina la teoría, pero hay algo que me desmotiva. Y es que no soy buena manejando teoría. Creo que la entiendo y soy excelente explicándosela a otros y motivándolos a encontrar la belleza de esa teoría. Eso me acomplejó durante mucho tiempo y creo que todavía sigue existiendo. Porque yo no soy capaz de dominar lo que me gusta, pero puedo hacer que otros lo entiendan, lo admiren, lo amen y decidan estar ahí. También por eso me voy inclinando hacia la docencia. Muy bien, siento que está un poco blur, pero ni modo. Todavía no encuentro la configuración para que no haya enfoque automático. No sé si es de la webcam o en OBS. Cierro paréntesis. Muy bien, sobre escribir. Pasan muchas situaciones en mi vida que la marcan profundamente y, lo quiera o no, van llevándola a la persona que soy ahora, ¿no? El camino que yo seguí forzosamente es el que me lleva hasta ahora, ¿no? El que me lleva aquí y ahora. Yo lo he tomado de formas similares. Uy, creo que le pegué al micrófono, lo siento. Pero entendí que es una historia bastante común, importante para mí, tal vez influyente, que influyó en otras personas que conocí, pero quizá no importante. Y quise escribir para jóvenes adolescentes y jóvenes adultos, mujeres, latinas, de Latinoamérica. Así de fácil. ¿Pero qué? ¿Qué sería bueno? ¿Una historia de amor? No, la verdad es que no.
una historia con amor. Y estos últimos meses he estado pensando en algo, en un fenómeno digital que me inspiró a meterme a la investigación, a la publicación de ensayos, al lenguaje académico, nuevamente. Y soy muy mala, nunca había hecho esto de manera seria. Tuve la oportunidad incluso de tomar trabajos académicos y exponerlos en coloquios. Pero, y no les quiero echar la culpa, no al 100%, pero las personas con las que me relacioné durante mis estudios creo que no me motivaron lo suficiente. Yo no estaba encaminada a ello y a estas personas no les interesaba. Entonces, la indiferencia sumó muchos votos. Pero, relacionado con la labor docente, mi objetivo final es estar dentro de una universidad. La educación media superior y superior es algo que yo quiero hacer. Pero aunque me ofrecieran ese puesto hoy en día, no lo aceptaría. Rotundamente sería un no. ¿Por qué? Porque no tengo nada que ofrecer. Porque no quiero ser un retransmisor de conocimientos. No quiero estudiar un posgrado, por ejemplo, y enseñarle a los de licenciatura lo que yo vi en el posgrado. No quiero darles unas escuetas anécdotas, que siento que tengo muchas, algunas bastante enriquecedoras, pero son limitadas. No quiero ser un profesor que con los años los estudiantes de otras generaciones digan, oh, ¿y ya contó esta historia? O ¿y ya dio este ejemplo? Que se den cuenta que utilizo los mismos recursos. Y yo sé que tanto en el ramo, creo que casi todos, sí, todas las profesiones en realidad necesitan actualizaciones. Pero la docencia, yo creo que en particular, necesita más que actualizaciones. Necesitas llenarte de contenido de nuevo, renovar tu portafolio y seguir adelante. Entonces, yo no me metería eso aún. Y bueno, entre tener diferentes trabajos importantes o participar en investigaciones, el proponer algo, yo me decidí en proponer algo. Quiero que el día en que yo esté delante de un aula de jóvenes que se preparan para ser profesionistas, yo tenga un expediente de propuestas teóricas y tal vez prácticas para que ellos aprendan mejor. A mí me encantaba tener personas que tenían una amplia trayectoria laboral o personas que sabían de lo que estaban hablando, como es en el caso de la teoría. También siento que no me veo todavía como alguien tan serio y maduro, y eso me ha traído problemas en mi actual trabajo. Como son niños, ellos sí me ven como alguien grande, pero sus papás no. Entonces las faltas de respeto son constantes, bastante hirientes a mi ego. Sí, no deberían de ser, no deberían de ser, pero suceden y no me puedo poner al tú por tú en una institución privada porque el cliente es el que paga, lamentablemente. Total. Entonces, el día de ayer estuve trabajando como loca en esta historia que quiero dedicarle a las niñas, a las adolescentes y a las jóvenes latinas, que tiene que ver un poco con el amor, porque es algo en lo que me he estado enfocando, no como un romance, sino como una aventura. Es algo donde me metí a explorar. Más niña yo tenía problemas para entender cómo se sentían otros y por qué tenían cierta apertura conmigo o cómo debía de manejar de manera eficiente las situaciones dolorosas en otros. Buscando y trabajando en consolidar sanos vínculos humanos, pues me aventuré en el amor. Entonces creo que podría hacerlo o describirlo de una forma sencilla y acompañado con mis experiencias que creo más de una ya tuvo que haber vivido o vivirá por nuestro contexto sociocultural y económico. Creo que eso está bien. Y a la par quiero realizar una investigación que pues se va alimentando de una inquietud que tengo, ¿no? Realmente ese era uno de mis principales problemas, el bien. Uno puede hacer un artículo académico o embarcarse en una investigación, pero la razón por la que jamás aproveché mi estancia en la universidad y las materias que tomé
que hablaban acerca de investigaciones. Para hacer una presentación de mi investigación, es que los temas eran bastante malos. O fuera de eso, no sentía un compromiso. Nos poníamos de acuerdo en el equipo y ahora me encanta el tema que tengo en la cabeza. Y yo creo que hubiera sido muy bueno durante la escuela, pero no fue así. Tal vez necesitaba madurar. Uno entra muy chico a la universidad y eso es un tremendo error. En fin, ya superamos los 20 minutos. ¿Y qué quería contarles con todo esto? ¿Qué quería decir? Bueno, además de que me equivoqué y empecé a transmitir y que ya había hablado de esto, quería ser un poco más breve, pero no, apenas voy a hablar de ese manto que nos cubre con indiferencia. Pero en lugar de eso les hablé de qué quiero escribir. En el futuro me gustaría compartirles algunos de mis escritos. No son bastante buenos. ¿Qué dije? Oh, Dios mío, así no se dice. No son buenos. No son buenos en lo absoluto. No son bastante buenos. ¿Por qué habré dicho eso? Bueno, además de que no tengo un guión y no lo practico lo suficiente, estoy muy nerviosa. He tenido experiencia en la radio en diferentes puestos, pero había guiones, me preparaba, había un director, había gente que me guiaba y venía enfocada a ello. Aquí hace mucho calor y me disculpo por mi vestimenta, pero de verdad que no lo soporto. Aún así, me gusta más que el frío. Definitivamente. Lo siento mucho. ¿Qué más les puedo comentar? Que nos vemos en el siguiente video. Espero no divagar tanto. Y que he estado trabajando en un gameplay, pero se me olvida editarlo, bueno, cortarlo y subirlo. Sé que tengo que hacer muchas cosas. También hablé del multitasking. Esas dos cosas las tocaré en el siguiente video. Por ahora dejaré de divagar y me despido. Bye.